Gloria al Señor, que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su vida. Somos tiempo de gracia. En esta mañana, el día martes, les saludamos. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús, declarando sobre ella, sobre su vida, sobre su familia, sobre lo que usted emprenda, la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios, la fuerza, la fortaleza, la fe, la capacidad para seguir hacia adelante, para enfrentar en esta mañana, en este día, cualquier proceso, cualquier situación como persona, como familia que usted esté pasando. Solos no podemos, pero con la ayuda de nuestro Dios, lo imposible se hace posible. No hay prueba que Dios permita que no nos dé también la capacidad. Dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba, Dios da la salida. Es un enorme placer, es una bendición muy especial poder saludarle en esta mañana. Una mañana de gracia, de favor, de misericordia. Un saludo muy especial en esta mañana para usted, que ya está pendiente del programa. Le saludamos, ¿verdad? Le bendecimos. No sé por lo que usted pueda estar cruzando. No sé por lo que usted pueda estar cruzando, pero yo quiero recordarle hoy una de las promesas de nuestro Dios y que usted y yo como iglesia conocemos. Quiero recordarle lo que dice la palabra de Dios. Trajimos el libro de la Biblia, pero tenemos acá la palabra de nuestro Dios siempre en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3. Para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, muchísimas gracias por esta palabra, una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra que nos recuerda una de tantas tus promesas y que son sí y que son amén. Padre, gracias porque tú dices que podemos clamar, que podemos acercarnos a ti confiadamente, que podemos estar seguros de que si clamamos, tú nos escuchas. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, por oír el clamor de tus hijos. Gracias, mi Dios amado, por tu respuesta, aun cuando esa respuesta no sea como nosotros nos imaginamos, como nosotros queremos. Pero siempre, siempre tú eres bueno y eres fiel y no te equivocas, no fallas. Lo mejor siempre será lo que tú haces. Lo que tú permites, eso siempre será lo mejor. Yo me uno en esta mañana, Padre, a la oración, al clamor, a la necesidad, a la fe. Y todos aquellos que están pidiendo, que están orando, que están quizás en una situación difícil. Pero tu palabra dice: clama a mí. Clamamos a ti esta mañana. Nos humillamos delante de tu presencia. Nos rendimos ante ti reconociendo que solo tú eres el único que puede solventar, el que puede hacer lo que el hombre, lo que el médico, lo que la medicina no puede hacer. Tú lo puedes hacer en un instante. Tú puedes poner ese oxígeno ahí. Tú puedes poner esos riñones, ese corazón, ese cerebro, cualquier órgano que esté dañado. Tú puedes hacer una cirugía. Eres el especialista de especialistas. Eres el médico de médicos. Eres el mejor. Eres el Dios todopoderoso. Clamamos a ti esta mañana.
Clamamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Inclina tu oído, escucha nuestras palabras, oye nuestro clamor, Dios mío. Clamamos por esta nación, clamamos por esta tierra, por las diferentes situaciones, por todas y cada una de aquellas personas que están padeciendo, por un familiar que ha estado enfermo, por un familiar del cual no conocen, del cual no tienen noticia, por una situación familiar, por una situación económica. Las familias que sufren el dolor de una pérdida. Oramos que el Espíritu Santo dando la fuerza, que sea el Espíritu Santo dando la fortaleza. Solo tu presencia, solo tu amor, solo tú puedes dar esa fuerza, esa fortaleza para todos aquellos que están pasando por algún desierto, que están pasando por valles de sombra y de muerte. Tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador, nuestro sustento, y nosotros creemos a tu palabra. Creemos a tu palabra, Padre, que donde no puede llegar ayuda humana, tu mano, tu diestra nos sostiene, tu espíritu nos alienta y siempre nos darás la victoria. Oramos conforme a tu voluntad esta mañana, conforme a lo que tú desees, como tú quieras. Ese es nuestro clamor, esta es nuestra oración, Dios, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando Jeremías recibe esta palabra, está pasando por un momento difícil. Y no era por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Era por causa de cumplir con lo que Dios le encomendaba. Y mientras está pasando por esa situación, mientras se encuentra preso, mientras se encuentra en ese encierro, viene Dios, le habla Dios al profeta Jeremías y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire esto. Dios, que podía seguro resolver aquella situación, sacar al profeta Jeremías de esa situación con mano poderosa. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Hay algo difícil, le dice Dios a Abraham. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para mí? Y Dios mismo se responde diciendo: no hay nada difícil. Lo que pasa es que como humanos vemos lo imposible. Como humanos vemos el problema
Y nos vemos a nosotros, que somos pequeños. Nos vemos a nosotros que somos débiles, vulnerables. Pero recuerde que cuando estamos en la voluntad de Dios, dice Dios, esta no es tu guerra, esta es mi guerra. Y dice la palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es que Dios es el único. Por eso la instrucción es muy clara. En primer lugar le dice, clama, pero a mí. Clama a mí. Esa es la primera, esa es la instrucción. Clama a mí. ¿Delante de quién está clamando usted? ¿Hacia quién va su clamor? El clamor es más que una sencilla oración. El clamor es cuando derramamos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Es muchas veces en medio del dolor, muchas veces en medio de la desesperación, en medio de la angustia, cuando nos falta la fuerza, es necesario ir al clamor. Pero no clame a nadie más, clame a Dios, clame a Él. Doble sus rodillas, humille su corazón delante de Dios, que Dios no tarda, que Dios no olvida. Como muchos dicen, Dios tarda pero no olvida. No, no es cierto. Eso no es Biblia. Dios no tarda. Tampoco Dios se olvida. No. Dios siempre tiene el control. Y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Y la promesa de Dios es: clama a mí. Eso es lo que nos toca a nosotros, clamar. Podemos rogarle, podemos implorarle, podemos suplicarle en ese clamor. Y Él dice: y yo te responderé. Dios va a responder. Si usted clama, si usted se humilla, como dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si nos humillamos, si buscamos su rostro, si nos volvemos de los malos caminos, si oramos, si nos convertimos a Dios de corazón, entonces dice Dios, mi promesa es que yo entonces voy a oír. Cuando haya humillación, yo voy a oír. Y dice el apóstol Juan,
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo le aseguro que la voluntad de Dios es que usted esté sano. Yo le aseguro que la voluntad de Dios es que usted esté bien, que usted siga adelante. La voluntad de Dios es que usted no se dé por vencido, que no se derrumbe ante la adversidad, que si va a llorar, que llore a los pies de Cristo, que si se va a rendir, que se rinda a Dios, que se rinda delante de su presencia, pero no delante de la enfermedad, no delante del problema, sino delante de Dios. Le dice, clama. Dios podría haber solucionado, pero le hace saber a Jeremías que además de responderle, le va a dar una enseñanza. Es que todo proceso tiene una enseñanza. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas, no unas pocas, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. A una enfermedad, dijo Dios, dijo Jesucristo, esta enfermedad no es para muerte. Dios siempre tiene el control. Gracias. Estamos hablando hoy acerca de estamos hablando de oración, estamos hablando de orar, estamos hablando de clamar, estamos hablando de pedir. Creo que la oración es precisamente por medio de ella donde también reconocemos nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados, con una actitud de humillación, rendidos ante Dios. Siempre la forma correcta de presentarnos ante Dios debe ser con una actitud de humillación, debe ser con una actitud de fe, también de confianza. Jesucristo habló acerca de la oración y de la regla de oro en el capítulo 7 de Mateo. El versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración, hablar, conversar, el platicar con Dios como el mejor de los amigos. Ahí está Jesucristo sentado a la diestra del Padre, nuestro sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, como mencionábamos hace un momento, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama, pero no clames como otros que claman a otros dioses, que claman al hombre. Clama a mí, y cuando clames te voy a responder. Y no solo te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Es que los procesos son necesarios. Las pruebas forman nuestro carácter. En los desiertos conocemos a un Dios que cuando todos se van, cuando todos humanamente le pueden dar la espalda, cuando usted puede decir que no cuenta con una ayuda humana,
siempre podrá contar con la ayuda de un Dios misericordioso, de un Padre que jamás le deja. Él dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesas impresionantes de nuestro Dios, que dice: cuando pases por las aguas, pruebas, angustia, enfermedades, situaciones, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, que son problemas, que son situaciones, dice, no te anegarán, o sea, no te van a cubrir, no te van a dominar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No es para muerte, no es para mal, no es para nuestra destrucción. Si usted en la voluntad de Dios, repito, si en la voluntad de Dios usted está pasando por proceso, yo sé que no es fácil, pero dele gracias a Dios. Bendiga aún a aquel que ha sido un utensilio para su padecimiento, para su prueba. Porque después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene la mañana, un nuevo amanecer. ¿Cuántas razones podrá usted tener para darse por vencido, para rendirse, para renunciar? Pero aquí dice la palabra: pedid. La regla de oro con respecto a la oración: pedid y se os dará. Si usted pide, Dios le dará. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando. Pero pida también, como dice Juan, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé si es la voluntad de Dios? La palabra nos enseña a orar. La palabra de Dios. Estaba Jesús orando en cierto momento, y cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas quedó registrado, le dijo uno de sus discípulos: enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a conversar con nuestro Dios, a comunicarnos con Él. Dice la palabra que si pedimos, Dios nos dará. Que si buscamos, vamos a hallar. Que si llamamos, se nos abrirá. Dice el 8: porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Muchas veces decimos: Dios no me ha escuchado, Dios no me ha contestado. ¿Cómo sabe usted que Dios no le ha escuchado? Si es conforme a su voluntad, Dios escucha, Dios concede. Si nos escucha, también nos concederá. Pero hay una palabra que es muy importante también, y es que dice: deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
¿Cuáles son las peticiones de su corazón? Yo le pregunto esta mañana, ¿cuáles son esos anhelos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Deleitarnos en Dios. ¿Qué es deleitarnos en Dios? Honrarle, obedecerle. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir conforme a su voluntad. Dice Dios en su palabra, porque yo honraré a los que me honran. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la ley la regla de oro. ¿Sabe por qué hay personas que lo que encuentran es el mal? Porque eso están buscando. Su comportamiento, su accionar es malo. Y por eso el resultado de sus acciones es algo negativo. Pero si usted busca en Dios, ¿qué es lo que va a hallar en Dios? ¿Encontrará algo malo? ¿Encontrará algo negativo en Dios? Si Dios es nuestro refugio, Él dice, venid a mí. Escóndase en Dios, refúgiese en Él. Siempre que he tenido la oportunidad de estar delante de personas que están pasando situaciones duras, donde uno no encuentra ni las palabras correctas para decirle, hablando a su corazón, he tenido que decir, solo ríndase a Dios. Si usted está pasando por un momento difícil, reflexione, analice su vida, medite. Estoy 100% seguro que Dios no le ha fallado. Fallamos nosotros. Somos pecadores, somos malos, desobedientes, desagradecido. Analice cómo ha llevado su vida delante de Dios. Medite. Que el Espíritu Santo le ayude a examinarse. Y si es necesario mejorar, hacer cambios en nuestra vida, hay que hacerlo. Si hay cosas que hay que dejarlas, si hay práctica del pecado, indudablemente escape, salga del pecado. Dios le va a ayudar. Solo pídale con seguridad a Él que le ayude, que le dé la fuerza para salir de esa vida de pecado. Y con seguridad yo le aseguro que Dios le contestará. Váyase a lo más importante, a lo eterno, a lo que perdura. No se vaya por las añadiduras.
por lo secundario. No. Lo más importante, si usted está pasando por un proceso de enfermedad, pero también usted reconoce que se había descuidado en su caminar con el Señor, levántese. Si está ahora mismo en cama, si está ahora mismo ahí en casa, con un proceso de enfermedad, más que pedirle a Dios, sáname, 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 medite. Alinee su vida a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Póngase a cuentas con Dios. Arrepiéntase de su pecado, de su rebelión, de su desobediencia. Reconozca delante de Dios su error, su pecado. Reconozca delante de las personas que le rodean su error, con la intención firme de cambiar, de ser diferente, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. Pero no haga cambios, no haga promesas solo para tratar de convencer a Dios que le dé la salud, que le saque de deuda, que le ayude en su problema. ¿Cuántas veces queremos hacer tratos con Dios? Se hace pactos, se hace promesas que no se cumplen. Si hay algo grande, si hay algo maravilloso que sucede y que debe de suceder al orar, es el reconciliarnos con Dios. Pero no como ese jueguito que agarra a la gente, de estarse reconciliando y volviendo al mismo error, llevando el mismo estilo de vida. No. El verdadero arrepentimiento, la conversión genuina, es un cambio de dirección. Es un giro de 180 grados. Debe de notarse. Debe de reflejar en nuestro hablar, en nuestro conducir, que hemos decidido, que hemos determinado ir en otra dirección. Dios siempre es bueno. Dios siempre es fiel. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mire que esto es la ley y los profetas. Reglas de oro, leyes irrevocables. Así como queremos que las personas hagan con nosotros, actos que queremos nosotros que hagan con nosotros, así tenemos que hacer nosotros con los demás. Tenemos comunicación. Dios me le bendiga.
Sí, Dios me le bendiga. Muy bien, le vamos a atender dentro de un momentito. Clamar, orar. No le decimos a Dios, te cuento esto, te cuento lo otro, porque Dios no lo sepa. Dios ha visto aún los pensamientos, la intención del corazón. Dios la conoce. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? Dice por acá una esposa, pido oración por mi esposo. Su esposo está en Estados Unidos. Por su vida espiritual, lo aleje de todo vicio y pueda congregarse. Sabe que Dios siempre nos ayuda. A veces nosotros no ponemos de nuestra parte. Yo sé que sin Dios no podemos, pero Dios siempre ha estado interesado en ayudarnos. Pero muchas veces no nos dejamos ayudar. En la mayoría de las veces solo queremos el beneficio, solo queremos el favor, solo queremos el milagro. Pero la gente no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. No quiere agradarle. Quiere ser un cristiano de domingo, un cristiano de rato, un cristiano de momento. Oramos a Dios por la vida de este hombre, que Dios lo conoce ahí en Estados Unidos. Que Dios ponga ese temor en su vida. Eso es lo que necesitamos. Temor. Para comportarnos, para vivir en santidad, necesitamos temor. Porque es el temor de Dios. Temor no es miedo, es amor. Es conciencia de que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y es el temor el que nos lleva y nos ayuda a llevar la santidad a la perfección. Hermano, Dios le bendiga. Le pido por favor me ayude a orar por mi hijo, dice. Va de camino hacia Estados Unidos. Oramos a Dios. Nos unimos a la oración de esta madre. Sabemos que es una situación angustiante el saber que un hijo va en esos caminos. Noches de desvelo para esas madres, esos padres, esa familia. Pero que Dios sea guardando a este joven, a todos esos varones, jóvenes, jovencitas, niños que van en esos caminos. Nuestra oración, lo que le pedimos a Dios es que Dios le guarde, que Dios les defienda, que Dios les ayude. Alabado el nombre del Señor. Hay mucha gente que se está uniendo a la oración. Qué bueno. Oración por mi hijo que no aprende a leer. Dios está viendo estas oraciones. Dios está viendo estas peticiones. Acá el tiempo es corto. Pero al
Al presentarlo aquí, usted la está presentando en el altar de Dios. Ahí en ese estómago, donde ha habido debilidad, donde hay ardor en ese estómago, oramos a Dios que Él ponga su mano sanadora. La mano poderosa de Dios, le pedimos a Él que Él sea poniendo ahí en ese estómago, donde hay ese ardor causado por tiempos de estar vomitando. No es fácil, pero ahí está la mano de Dios obrando. Ahí está Dios en control. Pedimos a Dios de su misericordia, pedimos a Dios de su bondad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, estamos cerrando este programa. Hemos hablado de la oración. Oro por todos los que están enfermos, de cualquier enfermedad. Aquellos que les hace falta el oxígeno. Tú nos has dado oxígeno toda la vida. Y nos ha faltado agradecimiento, pero tú nos has dado ese oxígeno, ese viento, ese aire. Aquellos que están necesitando de oxígeno artificial, sé tú ahí. Aquellos que necesitan un milagro, aquellos que necesitan ahí, Dios mío, están en un hospital, en una clínica, en una casa, en una cama. Oramos en el nombre de Jesús. Que sea su mano de poder ahí. Que sea su mano de poder. Tú puedes hacer un milagro. Hasta ahí, Dios mío. Hasta donde está esa situación de enfermedad difícil. Creemos que ahí llega un milagro. Creemos que tú eres un Dios de cerca y de lejos. Que para ti no hay distancia. En el nombre de Jesús. Lo creemos, lo declaramos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un saludo para mi esposa ahí en casita, mi papá también que está ahí. Les bendecimos. Les saludamos a todos. Bendiciones. Será hasta la próxima.